El ingeniero Radamés del Carmen es el administrador gerente general de Sur Dominicana. Está aquí con nosotros. Agradezco de corazón al ingeniero pues que haya sacado este tiempo de su ajetreada agenda para pues compartir algunas informaciones que yo estoy seguro que pues al público, sobre todo a quienes tienen su electricidad en la parte de incidencia de la empresa de Sur, pues por ahí tendrán algunas informaciones. Ingeniero, ¿cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dígame una cosa, ¿cómo andamos en la empresa? ¿Qué tenemos y qué podemos esperar? Uno siempre pues piensa y lo que se vende con respecto a las empresas distribuidoras, que más que una solución son una carga para el sistema y por ende para el Estado. Eso es lo que, digamos, históricamente uno ha escuchado, pero cuando uno entra como yo, que he estado siempre alrededor de las empresas eléctricas de distribución, y uno mira la evolución que hemos tenido, sí es verdad que falta, pero yo digo que el vaso está más lleno que vacío. Okay. Si te pones a ver en sentido general, las tres empresas de distribución cerraron en diciembre de 2016 con pérdida de 31,7. Partiendo de que las pérdidas nunca podrán ser, la facturación nunca podrá ser el 100%, unas pérdidas, digamos, razonables para la región estarían entre un 12 y un 15%. En el pacto nos hemos comprometido con 15%. Entonces lo que estamos hablando es de que las pérdidas habría que bajarla de ese 31 a 15%. Y en el desarrollo del programa vamos a ver que si no se han logrado, digamos, reducciones de pérdida y en consecuencia las empresas han llegado a un nivel de sostenibilidad financiera y económica, se ha debido a una inconsistencia que ha habido en la inversión, o sea, en la forma en que se ha afrontado el tema de las pérdidas y de alguna manera también la forma en que se han administrado las empresas. ¿Cómo no? ¿Qué usted cree que ha pasado entonces? Desde mi punto de vista, no han habido planes consistentes para reducir las pérdidas. Si uno estudia la historia de los últimos años, digamos de los últimos 10 años, de las empresas de distribución, nunca han tenido 3 años consecutivos de inversión en reducción de pérdidas, sino que han sido esfuerzos muy aislados de parte de las mismas distribuidoras y en la primera fase de financiamiento de la banca multilateral, en este caso BID, los fondos OPEP y el Banco Mundial, apenas se invirtió 1 año y medio y para que se invirtiera ese año y medio se duró trabajando 5 años. Entonces, cuando uno mira, como yo, que he estado ligado al tema de las empresas de distribución y sobre todo al tema de la reducción de pérdidas y a los temas de distribución, en las empresas no ha habido inversión consistente ni en la cantidad suficiente como para reducir las pérdidas de una manera contundente, por un lado, y tampoco ha habido inversiones en la infraestructura de distribución, en este caso nuevas subestaciones y nuevos circuitos que necesitan la expansión que ha tenido la ciudad. Y ahí básicamente ha estado la dificultad para que las empresas hayan tenido resultados distintos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué hacer? Bueno, eso es lo interesante. Si miramos hacia el futuro, miramos hacia adelante, de seguro que habrás escuchado de la nueva de Sur. Es una forma distinta de administrar la empresa. A mi llegada en junio del año pasado, lo que nos propusimos fue transformar esa empresa en una empresa sustentable. Y en ese sentido, hicimos este plan estratégico que por acá de seguro te va a dejar una copia, Okay. Lisi González, que me acompaña por acá. Y en este plan estratégico, le llamamos Plan Estratégico Institucional de DESUR, nosotros nos estamos planteando bajar las pérdidas de un 28,7 al cierre del año 2016, que es la contribución de DESUR. De ese 31,7, DESUR en particular tiene 28,7 al cierre del 16, llevarla a un 15%. Ese es el plan que tenemos y el que desde ya estamos ejecutando. Por ejemplo, para
En qué periodo ese 15%? Sí, nosotros nos lo estamos planteando en 4 años. Okay. 4 años. En el pacto, digamos, hemos consensuado, dentro de los consensos que hemos arribado en el pacto, hemos consensuado llevarlo en 6 años. Pero como DESUR está un poco más baja, y además como nosotros, digamos, tenemos un poco más de ambición respecto de ese tema, porque sabemos la impaciencia que hay en la población y en la sociedad dominicana con el tema de los apagones. ¿Cómo no? Entonces, usted dice, bueno, falta de inversión, falta de planes, todo se reduce en plata. ¿Cómo usted, con qué recursos usted puede, pues, ejecutar todo ese plan para reducir casi en un 50% lo que son las pérdidas de un 28,7 a un 15%? O sea, como la parte como diría un expresidente Calderón, ¿dónde están los cuartos? Sí, sí, es lo más importante. Nosotros, afortunadamente, antes de yo estar en EDESUR, estaba en la CDE como parte del equipo de Rubén Bichara desde el 2012, y nosotros hicimos allá el plan estratégico institucional de la CDE. En ese plan estratégico que tiene 3 ejes, el primer eje de cambio de matriz, y el segundo eje de reducción de pérdida, y el tercero de eficiencia de las empresas de distribución, ahí nos planteamos ya reducir las pérdidas y empezamos a registrar los proyectos de inversión que se necesitaban para ello. En ese sentido, desde CDE registramos 2 proyectos de inversión, uno para reducir las pérdidas, que de alrededor de 570 millones de dólares, y otro de 220 millones de dólares para construir nuevas subestaciones y nuevos circuitos. Entonces, me ha tocado la suerte de venir de este lado, a EDESUR, a ejecutar lo que planificamos del otro lado. Entonces, parte de los fondos que EDESUR necesita para bajar las pérdidas al 15% ya lo tenemos. Por ejemplo, tenemos una parte de fondos con el BID que ya se están ejecutando, y con los fondos OPEP, y entre esos 2 fondos más una parte que está acompañando, que la va a financiar EDESUR misma, estamos trabajando 11 circuitos y 110,000 clientes que esperamos que al cierre de este año estén ya entrando en lo que sería el circuitos de 24 horas. Y eso sería el primer capítulo de nuestro plan de 4 años. Eso lo estamos también acompañando con algunos proyectos que estamos financiando con el apoyo del sector privado, en el que hacemos, digamos, joint venture, en el que ellos ejecutan los proyectos y nosotros le damos un avance y le pagamos el resto con la misma recuperación que se tienen en esos circuitos donde tienen altas pérdidas. Ya, y entonces usted dice, bueno, contamos casi con los recursos. Esos planes, ¿hay algún estimado de cuánto, de qué inversión se podrá, estamos hablando? Sí. Nosotros hicimos un análisis de toda el área de concesión de DESUR, y es bueno ahí recordarle a la población que cuando hablamos del área de DESUR estamos hablando desde la Máximo Gómez, desde el Mar Caribe hasta el río La Isabela, donde estaba la cementera y ahora el metro, las oficinas del metro, hacia el sur, hacia las provincias del sur, colindando con la frontera, Elías Piña por un lado y Pedernales y Jimaní por el otro. La estimación que Dicen que es la parte más pobre, ¿verdad? Sí, de las 3 sedes. sí, sí, es así. La parte, digamos, esa parte está dentro de la más pobre. La parte de Elías Piña, la parte de Pedernales y Jimaní también. Y de hecho, son de las áreas del país que menor cobertura eléctrica tienen. Nosotros en el país tenemos una cobertura eléctrica, es decir, la energía eléctrica ha llegado alrededor del 95% del territorio. Sin embargo, en las provincias del sur tenemos cobertura, tenemos provincias como Elías Piña que todavía le faltan un 30%, e igual ocurre con una parte de Neiva y la provincia de Jimaní, en este caso. Entonces, la estimación, volviendo al tema de cuántos son los recursos, la estimación que hemos hecho es de alrededor de 300 millones, 311 para ser más específico. Millones de dólares. Millones de dólares, sí. Con eso, EDESUR sería capaz de llevar las pérdidas a un 15%. De esos, afortunadamente, tenemos, digamos, asegurado alrededor de unos 170 millones de dólares. Okay. Con esto que he dicho que se están ejecutando con fondos BID,
OPEP, OPEP. y una parte con recursos propios que fueron consignados por el señor presidente de la República en el presupuesto de este año. Recuerda que cuando el presidente fue a la Cámara Dominicana de Comercio prometió que iba a invertir 200 millones de dólares en reducción de pérdidas y eso se está ejecutando. Y la otra parte, estamos justo trabajando con el ministro de Hacienda y con la CDE para, digamos, localizar y comprometer los fondos para que podamos cumplir el plan que hemos diseñado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De manera que usted cree que no habrá ningún contratiempo en ese sentido y que ahora sí habrá sostenibilidad en el tiempo, en ese plan de mediano plazo, que no habrá ninguna interrupción para utilizar términos que hay mucho, que se utiliza mucho en el lenguaje eléctrico, o sea, se mantendrá en esos 4 años la inversión constantemente y se puede lograr. Sí, yo confío y creo firmemente que esta vez va a ser diferente y eso te lo podría decir. He estado todo el tiempo en el sector y más que en el sector, en el área ligado de alguna u otra manera, en el área de distribución y comercialización. Y es la primera vez que hay un apoyo tan decidido de parte del señor presidente de la República y que además ese apoyo se manifiesta en planes de inversión registrados en el Ministerio de Planificación, en préstamos y fondos comprometidos desde el Ministerio de Hacienda y además que todo esto va al Congreso, lo aprueba el Congreso y los bancos, con los resultados que estamos teniendo, la banca multilateral está comprometida y están muy confiados e incluso están muy interesados en que terminando una fase, que esta es la segunda fase de financiamiento, iniciaríamos inmediatamente la tercera. Y además de eso, con los resultados que están teniendo la sede, y ahí para que veas que sí vamos avanzando en eso de que la sede se pensaba que siempre era el problema, pero sin embargo son unas empresas que en su conjunto cobran 120 millones de dólares al mes. Esa capacidad que tienen las sedes de cobrar y en especial la capacidad que tiene DESUR, ya le empiezan a dar crédito en el sector y ya hay empresas interesadas en invertir a su riesgo porque están conscientes que nosotros ya empezamos a tener capacidad de pago como para responder los compromisos que hagamos en términos de inversión en reducción de pérdidas. ¿Qué recauda Edesur mensualmente? Nosotros estamos alrededor de 50 millones. Un mes, dependiendo de la número de días del mes y demás, estamos entre 50, 54, 55 millones de dólares mensuales. Es un buen número, Sí. claro. Sí. Todavía tiene que ser más, pero es un buen número. ¿Y qué cantidad de energía le están ofreciendo al usuario en términos generales? O sea, ¿qué porcentaje? En términos generales, terminamos el año con un 86% de abastecimiento. Entonces, digamos que estas pérdidas se traducen en que a un 14% de nuestra área no le abastecemos. Obviamente, el 60% de nuestros clientes son ya clientes de 24 horas y este desabastecimiento, estos cortes de energía van a los circuitos que tienen mayores pérdidas. Y esto coincide, lamentablemente, desafortunadamente, con las partes más socioeconómicas más deprimidas tanto del Gran Santo Domingo de Sur, del lado de sur, digamos que estamos hablando de algunas zonas de Cristo Rey, algunos circuitos muy pocos en Herrera, y lo que es los Alcarrizos y toda esa expansión que hemos tenido hacia la autopista Duarte y Mano Guayabo. Todavía tienen sus 8 horas de apagón. Sí, todavía en algunos casos. Y cuando ya nos vamos a las provincias, San Cristóbal, Baní, Azua, San Juan, Barahona, Pedernales, Elías Piña, todo lo que son las periferias y parte, y en una buena parte también parte de las ciudades, todavía están recibiendo cortes entre 8 y 10 horas porque las pérdidas superan en algunos casos hasta el 50%. ¿Cómo no? Lo que sería bueno que no se la dieran consecutivas, así, de que 10 horas, 8 horas consecutivas. No, se dan dos programas, siempre se dan dos. Cuando son 8 son 2 de 4. Okay. Y se va cuidando de que no sean a la misma hora, o sea, que no todas las noches, por ejemplo, las comunidades estén apagadas. Pero a nosotros a mí no me gusta ni siquiera hablar de apagones. Por eso nosotros hemos hecho el plan estratégico y justamente acabamos de terminar una gira por toda el área de Sur. Estuvimos Barahona, Baní, San Juan, Azua, San Cristóbal la semana pasada e hicimos 10 presentaciones aquí en el distrito, en el Gran Santo Domingo, presentándole nuestro plan estratégico.
y además comprometiendo a todo lo que es la empleomanía de Edesur con cumplir con este plan, que es el que en este plan hay un cronograma de ir pasando circuitos a 24 horas en la medida en que vamos haciendo las inversiones en ello. Entonces, es que le estamos diciendo a la población de Edesur que los apagones en sus áreas ya tienen un tiempo finito y que ellos van a saber a partir de qué mes y de qué día ya el tema de los apagones será historia. Y ese 60% de 24 horas, más o menos, ¿qué cantidad más o menos de hogares, qué cantidad de personas impacta? Sí, nosotros tenemos alrededor de 600,000 clientes. Un 60% debemos estar hablando de alrededor de unos 400,000 clientes, y eso habría que multiplicarlo. Nosotros usamos el dato del último censo del año 2010, que dio que el promedio de cada familia en Dominicana era de 5 personas. Sí. Entonces, cuando uno multiplica 400,000 2 clientes, millones de personas, sí, más o menos. Digamos que 2 millones de personas están recibiendo 24 horas y obviamente están concentrados en lo que es el distrito. Por ejemplo, el Distrito Nacional de Edesur tiene apenas 18 barrios de estos que conocemos, que están incrustados en las zonas de clase media de la ciudad, que son los que faltan para que sea 24 horas. Y nosotros ya nos lo hemos propuesto a junio del año que viene, del año 18, tener todos esos barrios. Lo estamos trabajando ahora todos simultáneos, estamos lanzando las licitaciones de lo que nos faltan y convertiríamos al distrito de Santo Domingo en 24 horas. Y esos 18 barrios son La Puya, Los Praditos, el Quisqueyita, el Milloncito, todos estos que conocemos, que son los únicos que no tienen 24 horas. Entonces, si te fijas, todo lo que es el distrito son esos barrios. Si seguimos un poquito más hacia el Gran Santo Domingo, está, digamos, la periferia de zonas como Los Alcarrizos, en lo que estamos haciendo inversiones, y en Herrera, parte también de la periferia, pero la mayoría, por ejemplo, de Herrera hoy es 24 horas. Y lo que no es, que son 3 circuitos, se están ejecutando. ¿Cómo no? Bueno, solicito la anuencia del ingeniero Radamés del Carmen. Él es el administrador gerente general de Edesur. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.